Cuando comenzamos a leer los evangelios, que son los libros que narran la vida de Jesús, nos encontramos con un personaje que es un poco extraño. Se llama Juan y le llaman el Bautista o el bautizador. Juan el que bautizaba. Y este hombre juega un papel sumamente importante en la vida de Jesús y por lo tanto en la historia de la salvación. Nosotros sabemos que este fue un personaje que estuvo desde el mismo principio junto a Jesús y al movimiento de Jesús. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Jesús predica en una coyuntura histórica muy difícil para su país, porque su país estaba siendo ocupado militarmente por el Imperio Romano, que era el imperio más grande del mundo, y había hecho lo que hoy consideramos el primer gran esfuerzo de globalización en la historia del mundo. Y los gobernantes locales cooperaban con los romanos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, lo hacían por medio de la corrupción y de la violencia. Y los líderes religiosos también se debían a los romanos. Por lo tanto, estas personas tenían que manipular la fe sencilla del pueblo para mantenerse en el poder y poder alcanzar así sus ambiciones personales. Por eso Juan el Bautista predica con palabras muy duras y denuncia el pecado de estos grupos y los llama al arrepentimiento. Cuando examinamos de cerca el ministerio de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista, vemos que su mensaje fue sumamente escandaloso. El judaísmo normativo de la época, o sea, las personas, los grupos religiosos que estaban en aquel momento en el poder, operaban bajo la premisa de que Israel era un pueblo escogido que tenía una relación muy particular con Dios, un estatus especial dentro de la historia de la salvación y por lo tanto dentro de todo el mundo. El pueblo judío se veía a sí mismo como el heredero de las promesas que Dios le había hecho a los patriarcas, tales como Abraham, Moisés y David. El pueblo judío se veía a sí mismo como los testigos de milagros tales como el Éxodo, la conquista de la tierra prometida y el retorno del exilio en Babilonia. Este pueblo se veía a sí mismo como un rebaño escogido por Dios, por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham al comienzo del capítulo de Génesis 12. Sin embargo, Juan el Bautista conoce todo esto, pero lo pone en tela de juicio. Y pone en tela de juicio todos estos supuestos teológicos y culturales. Y aunque reconoce las promesas divinas y reconoce que en términos genéticos estas personas descienden de los antiguos israelitas, Juan recalca que el cumplimiento de estas promesas no es algo automático. Por el contrario, el Bautista entendía que una persona de fe, una persona creyente, necesita tener una fe viva, una fe propia para poder recibir esas promesas divinas. No basta el usted poder decir yo desciendo de fulano, o mengano fue mi abuelo, mi bisabuelo o mi antecesor. Usted necesita una fe propia, una fe que sea suya. Y en este sentido podemos afirmar que las palabras duras que dice Juan el Bautista estaban motivadas por amor, porque él amaba a su pueblo y él quería que el pueblo pudiera alcanzar salvación. Pero para que el pueblo pudiera alcanzar salvación, la gente tenía que comprender en qué estaban equivocados y cómo solucionarlos. Tenían que comprender que estaban viendo la vida de una manera equivocada, viviendo de manera equivocada. Y por eso tenían que comprender que su futuro espiritual estaba en peligro y tomar acción en aquel momento.
Juan el Bautista sabía un principio que se escribió un poco más tarde dentro de la historia del Nuevo Testamento. Una frase que encontramos en Hebreos 11. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, Juan denuncia las presuposiciones de sus compatriotas, denuncia los pecados de los líderes del pueblo y llama al arrepentimiento aún al liderazgo religioso. ¿Y qué les dice? Les advierto que son palabras duras. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que Juan hace un llamado al arrepentimiento. Y eso nos confronta con una pregunta. ¿Y qué es eso del arrepentimiento? En la teología bíblica, o sea, en lo que la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos que la palabra arrepentimiento se usa para referirse a un cambio radical en nuestra manera de pensar. Un cambio radical, un cambio que va del cielo a la tierra. Ese arrepentimiento, aunque tenga un foco en un momento dado, es un proceso. El arrepentimiento es un proceso por medio del cual una persona reconoce que ha estado viviendo de acuerdo a valores equivocados, a premisas equivocadas, que su conducta ha sido equivocada. Y entonces esa persona, una vez reconoce que su forma de pensar y que su conducta han sido incorrectas, esa persona entonces procede ¿a qué? A cambiar sus valores, a cambiar su forma de pensar. Y cuando usted cambia sus valores, usted cambia su forma de actuar. El arrepentimiento viene a ser como si fuera un examen de conciencia, donde una persona se analiza a sí misma para tomar decisiones sobre su vida y toma la decisión de cambiar su vida completamente, radicalmente, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar. Por eso es que la Biblia compara el arrepentimiento con nuevas oportunidades. Lo compara con momentos de ruptura y de nuevo comienzo. Por ejemplo, con nacer de nuevo o con cambiar la mente de manera que podamos tener la mente de Jesucristo. Todo esto aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si al arrepentimiento nos da una oportunidad de volver a empezar, una nueva oportunidad que nos permite volver a comenzar en la vida, volver a empezar motivados por valores renovados y conducta diferente, ¿a qué lleva eso? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo se puede manifestar? Y nosotros afirmamos este mensaje bíblico, que el arrepentimiento es un llamado que Dios nos hace y que arrepentirse, aunque es un proceso difícil, es un proceso bueno. Hay una buena noticia involucrada cuando una persona cambia su vida, cambia su forma de ser. Nosotros afirmamos que el arrepentimiento tiene el propósito de ayudarnos a comenzar de nuevo en la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que comencemos de nuevo. Dios nos llama a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios nos exhorta a renovarnos, a cambiar, a hacer todas las cosas nuevas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como todos sabemos, hacer cambios no es fácil. Examinarnos a nosotros mismos es un proceso muy duro, donde uno se confronta con muchas cosas que a veces uno no quiere aceptar acerca de uno mismo. Renovar
nuestros valores, para cambiar nuestra conducta, es un proceso que puede tomar de usted el resto de la vida. Requiere esfuerzo, requiere valor. Es necesario tener fuerza física, fuerza emocional, fuerza espiritual para poder hacer todos estos cambios, de manera que podamos alcanzar esa nueva vida que nos promete Dios por medio de este proceso de arrepentimiento. Y la pregunta entonces que se impone es, ¿y dónde podemos conseguir esas fuerzas? ¿Dónde? ¿Dónde podemos conseguir esas fuerzas? ¿Dónde es que podemos encontrar las fuerzas necesarias para nosotros entrar en este proceso, terminarlo y al final hacer todos los cambios que tenemos que hacer? Juan el Bautista responde a esta pregunta de dos maneras distintas, pero son dos maneras que una lleva a la otra, o sea, son complementarias. Por un lado, Juan el Bautista llama al pueblo precisamente a someterse al ritual del bautismo, a hacer un acto público que viene a ser como un acto profético, como los que hacían los profetas del Antiguo Testamento, por medio del cual una persona está señalando un cambio radical en su vida. Este ritual del bautismo consistía en sumergirse debajo del agua, porque el verbo griego baptizo quiere decir meter algo debajo del agua. Eso es lo que quiere decir. Así que la idea era que el agua le cubriera a usted completamente, desde la cabeza hasta la punta de los pies. El bautismo de Juan era un baño ritual, como los mismos baños rituales que encontramos prescripciones, ordenanzas en el Antiguo Testamento. El bautismo de Juan era también un baño ritual, por medio del cual una persona estaba confesando públicamente que ese proceso de autoexamen le había llevado al arrepentimiento, que ese proceso de autoexamen le había llevado al arrepentimiento, que la persona comprendía que estaba viviendo de manera equivocada, quería ser lavada de sus pecados y que se comprometía a vivir de una manera distinta, a separarse para Dios, o sea, a vivir en santidad. Este es un ritual muy poderoso que la iglesia cristiana adoptó como el punto de partida para la nueva vida en Cristo. Y es algo bien importante que notemos que este es un ritual inclusivo. ¿A qué me refiero? Cuando usted va al Antiguo Testamento, el ritual por medio del cual una persona entraba a formar parte del pueblo de Israel era la circuncisión. O sea que solamente los hombres podían hacer ese ritual. El bautismo es tanto para hombres como para mujeres. Y eso dice mucho acerca de la fe cristiana. Ahora, le dije que hay dos maneras por medio de la cual podemos acceder, podemos recibir ese poder. La primera es el bautismo. Entonces, ¿cuál es la segunda? La segunda es que Juan reconoce que el bautismo, aunque es importante, es un símbolo. No es suficiente para capacitarnos a acceder a esa nueva vida. Por eso, él habla de una potencia espiritual, de una fuerza espiritual. Y dice, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven el contraste? El contraste es claro. Juan sumergía a la gente en agua, pero Jesús es el que bautiza, el que sumerge a la gente no en agua, sino en el Espíritu Santo y en el fuego del Espíritu Santo. O sea que la fuerza espiritual que necesitamos para recibir esa capacitación,
que nos va a permitir a usted y a mí vivir de una manera distinta, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra vida, es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Sin el contacto con el Espíritu Santo, sin la obra pastoral, el trabajo pastoral del Espíritu Santo, el arrepentimiento entonces se vuelve algo imposible. Por eso, mis buenos hermanos, por eso, mis buenas hermanas, hoy queremos compartir con usted una buena noticia. ¿Está listo? ¿Está lista para recibir buenas noticias? Pues qué bueno, porque tenemos para usted una noticia muy buena de parte de Dios. Y la deseamos compartir con usted en el nombre de Jesucristo, aquel que dio su vida por usted y por mí. Hermano, hermana, usted que nos está viendo, Dios desea darle una vida nueva. Así como lo escucha. Dios desea darle una vida nueva. Dios desea que usted cambie de manera positiva, haga cambios positivos en su forma de pensar y en su forma de vivir. Y Dios desea que usted se aparte para Dios. Eso es lo que quiere decir vivir en santidad. Que no vivamos de acuerdo a los parámetros del mundo. Que no vivamos de acuerdo a cómo el resto de la gente hace las cosas, sino que podamos vivir separados para Dios en santidad. Y que podamos acceder a la fuerza espiritual más grande del universo, que es Dios, porque Dios es amor. Así que cuando nosotros vivimos en amor, estamos en contacto con el mismo corazón, con la misma esencia de Dios. ¿Y por qué es que Dios desea que usted y yo vivamos en santidad y en amor? Pues para que podamos ser verdaderos herederos de esas promesas a Israel. Espiritualmente, usted y yo, cuando nos acercamos a Dios, venimos a ser hijos espirituales de Abraham y de Sara y de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, la carta a los romanos, capítulo 4, nos afirma que Abraham es el padre de la fe, tanto para las personas judías como para las personas que no lo son. Usted y yo, por medio de la fe, venimos a ser herederos de las promesas que usted tiene guardadas de parte de Dios, de manera que usted pueda alcanzar vida y pueda alcanzar salvación. Jesús viene a darnos todas esas fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque desea que usted y yo seamos salvos. ¿Cómo es que Jesús lo hace? Bautizando, no solamente con el agua del ritual, sino con Espíritu Santo y fuego de parte de Dios. Jesús quiere sumergirle en el Espíritu Santo y en el fuego divino. Jesús quiere llenarle a usted del Espíritu Santo y del fuego que viene de parte de Dios. Jesucristo no solamente nos da una nueva oportunidad, sino que también nos da las fuerzas necesarias para que nosotros podamos aprovechar esa nueva oportunidad. Así que solamente nos queda una cosa que hacer: aceptar la invitación que Jesucristo nos hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Aceptar la invitación que Jesucristo nos hace. Aceptar la gracia divina y recibir poder para ser salvos. Poder para ser salvos. Porque el Evangelio, el apóstol Pablo le escribió también a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Qué cosa hermosa. Poder de Dios, un poder positivo, un poder para la salvación de la humanidad. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo podamos acceder a ese poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Prediquemos.
Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.